Vamos a ver función inversa. Ya primero, antes de ver lo que es la función inversa, necesitamos saber lo que es la biyectividad. Cuando hablamos de función inyectiva, primero necesitamos saber que acá tenemos un conjunto de partida y acá tenemos un conjunto de llegada. ¿Sí? Estamos hablando de funciones, así que el conjunto de partida serían en verdad aquí los x y acá estarían los y. ¿Sí? Como el resultado de la función. Entonces, acá tenemos todos los elementos que va a tener el dominio y acá tenemos los elementos del conjunto de llegada de la función. Cuando tenemos que una función es inyectiva es porque todos los elementos que están en B y están unidos con algún elemento de A están unidos solamente con un elemento de A. Por ejemplo, acá tenemos el 1 que está unido con solamente un elemento de A, el 2 con solamente un elemento que es B y el 4 con un solo elemento que es C. ¿Sí? El 1 no puede estar con B y con A la vez, o con A, con B y con C a la vez. Tiene que ser solamente con 1. Ya, para verlo gráficamente es súper fácil. Tenemos que imaginarnos acá una línea horizontal. ¿Sí? Línea horizontal en el gráfico. Entonces esta línea horizontal tiene que tocar solamente una vez a la curva. En este caso, esta función no es inyectiva, porque si nos fijamos, al trazar esta línea horizontal, toca a la curva en 2 puntos, no en uno. En este caso, sí es inyectiva, porque toca a la curva solamente en un punto. Ya. Ahora, sobreyectividad. Ya tenemos el conjunto acá de llegada, ¿cierto? El conjunto de llegada, que no necesariamente es igual al recorrido, ¿sí? Por ejemplo, en una función cuadrática, a ver, acá tenemos, esta función es una función cuadrática y el conjunto de llegada, es en donde está el i, serían todos los reales, ¿sí? Pero el recorrido en este caso son solamente los reales positivos, incluyendo el 0. Esa es la diferencia. Ahora, una función es sobreyectiva cuando el conjunto de llegada es igual al recorrido. Entonces, en el caso de la función cuadrática, no es sobreyectiva, ¿sí? Porque los reales no es igual a los reales positivos, incluyendo el 0. Ya, y vamos a decir que una función es biyectiva cuando cumple que es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Como por ejemplo acá. Acá todos los elementos que están en B están con un solo elemento de A. ¿Sí? El 1 está con A, el 2 con B, el 3 con C. Así que por eso es inyectiva. Y es sobreyectiva porque todos los elementos que están en B, son parte también del recorrido. Ya ver, creo que no se los dije. Acá, por ejemplo, voy a ponerme en la otra diapositiva. Acá tenemos que el conjunto de llegada es el 1, el 2, el 3 y el 4. Pero el recorrido son solamente los elementos que están unidos a algún elemento de A. Entonces, en este caso, el recorrido sería solamente 1, 2 y 4. ¿Sí? No incluye el 3 porque el 3 no está unido a algún elemento de A. Entonces, en este caso, sí concuerda de que el recorrido es igual al conjunto de llegada porque todos los elementos de B están con algún elemento de A. Ya, veamos estos ejemplos. En la primera función tenemos que es una función inyectiva porque todos los elementos de B que están unidos están solamente unidos con un elemento, ¿sí? Están todos unidos con solamente un elemento. No importa que hayan elementos de B que no estén unidos, da lo mismo. Si tienen que estar no unidos o unidos con un solo elemento. En el segundo ejemplo, en esta función, tenemos que hacer una función sobreyectiva. O también se la conoce como suprayectiva. Pero es más común sobreyectiva. Y porque todos los elementos que están en B están asociados con algún elemento de A. ¿Sí? No hay ningún elemento en B que no esté unido. En el tercer ejemplo, es biyectiva,
porque se cumple que es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Es inyectiva porque todos los elementos que están unidos, aquí en B, están unidos con un solo elemento de A. Y es sobreyectiva porque todos los elementos que están en B están unidos. Y en el cuarto ejemplo, no es ni inyectiva ni sobreyectiva, ¿sí? Puede darse el caso de que no sea ninguna de las dos. No es inyectiva porque, por ejemplo, acá B3 está unido con A2 y A3. Y no es sobreyectiva porque hay elementos en B que no están unidos. Ya, veamos este ejemplo. Dice, sea f una función tal que la función va desde los reales hasta los reales, ¿sí? Acá, en esa parte del enunciado, nos dicen cuál es el conjunto de partida y cuál es el conjunto de llegada. Serían los reales para ambos casos. Dice, se puede determinar que la función es biyectiva si se sabe que 1. Todas las rectas paralelas al eje X intersectan a la gráfica de f en exactamente un punto. Ya. Podemos decir que directamente, si sabemos que al trazar una recta paralela al eje X, es decir, horizontal, y que va a tocar en exactamente un punto, entonces inyectiva, ¿cierto? Porque cuando les puse el ejemplo de cómo podemos identificar si una función es inyectiva en un gráfico, ¿sí? Se cumple. Y podemos decir que es sobreyectiva porque dice que se trazan todas las rectas paralelas al eje X. Todas, ¿sí? Entonces, si se trazan todas las rectas y en todas toca exactamente en un punto, es porque el recorrido es todos los reales. Entonces, como es inyectiva y sobreyectiva a la vez, entonces es biyectiva. ¿Sí? Así que con la primera ya la tenemos. La segunda dice, todas las rectas paralelas al eje Y intersectan en la gráfica de la función en exactamente un punto. ¿Sí? Eso en verdad no nos dice nada. Y ahora hablemos de función inversa. Si tenemos que una función es biyectiva, entonces existe una función inversa para esa función. Ya, tenemos que la función tiene un dominio y un recorrido. ¿Sí? Para este ejemplo, el dominio es A y el recorrido es B. Entonces, cuando hablamos de la función inversa de f de x, el dominio es el mismo recorrido de la función original y el recorrido de la función inversa es el dominio de la función original. Este menos 1 es solo una notación, ¿sí? Este menos 1 significa que esta función es la función inversa de esta función f de x. Este menos 1 no es un exponente, ¿sí? No es que esto sea una potencia, es solamente una notación para decir que es la función inversa. Otra cosa importante es que f compuesto con f a la menos 1 es lo mismo que f a la menos 1 compuesto con f, ¿sí? O esto, es lo mismo. F de f a la menos 1 de x es igual que f a la menos 1 de f a la x. ¿Sí? Esto se ve en composición de funciones. Y ahora, ¿cómo encontrar la función inversa? Y aquí les puse un ejemplo. Si tenemos la función 1 dividida en 3x menos 2, para encontrar la función inversa de esa función, hay que seguir algunos pasos. El primer paso es cambiar f de x por y. ¿Sí? Entonces acá, en vez de f de x, ponemos y. El paso 2. Ahora ya tenemos de esta ecuación, entonces se va a despejar la variable x. Ya, ¿cómo se hizo? Este 3x menos 2 pasó multiplicando hacia este lado. El y pasó dividiendo. Después acá quedó 3x menos 2. Así que el 2 pasa sumando. Y el 3 pasa dividiendo. ¿Sí? Al final, al ordenar y que quede todo bien bonito, queda de esta forma. Y el último paso es cambiar este x por f a la menos 1 de x. Y cambiar los y por x. ¿Sí? Eso es todo. De esa forma se encuentra la función inversa. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Tener la función original.
al f de x lo cambiamos por y. Luego se despeja la variable x. Y por último, el x se cambia por f a la menos 1 y el y por x. Solo eso. Y ahora, ¿cómo graficar la función inversa? Primero, tenemos que imaginarnos acá la función identidad, que es f de x igual a x. Es siempre esta misma recta. Es una recta lineal, una función lineal. ¿Sí? Tenemos que imaginarnos eso. Entonces, si tenemos la función acá, f de x, entonces la función inversa va a ser simétrica a la función original con respecto a esta recta. ¿Sí? Son simétricas con respecto a esta recta. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos la función 2x menos 2 y es simétrica, la función inversa es simétrica a esta función con respecto a la función identidad. Otro ejemplo más. Ya, ejemplo. Sea la función f, donde el conjunto de partida está desde el menos infinito hasta el 3 y el conjunto de llegada es d, definida por f de x igual x menos 3 al cuadrado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 1. F no es inyectiva. Si b está entre 0 hasta el infinito, entonces f es epiyectiva. Epiyectiva es otra forma de decir que es sobreyectiva, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Si f es biyectiva, entonces su inversa es f a la menos 1 igual menos raíz de x más 3, con x en b. Ya, entonces, primero, como nos dicen que el conjunto de partida está entre menos infinito hasta el 3, acá yo taché o rayé la parte que no nos sirve, ¿sí? Porque solamente nos sirve desde el menos infinito hasta el 3. Así que en esta parte no la contamos. Ya, entonces, la 1 dice f no es inyectiva. Veamos, al trazar líneas, líneas horizontales, tiene que tocar a la curva en un punto, ¿sí? O no tocarla. Pero no puede ser en más de un punto, ¿sí? Entonces se cumple, porque si no contamos esta parte, entonces siempre va a tocar a la curva en solamente un punto, ¿sí? O en ninguno. Eso es lo mismo, no puede ser más de uno. Así que es inyectiva, por lo tanto la primera es falsa. La segunda dice, si B está desde el 0 hasta el infinito, entonces f es epiyectiva. Ya, acá yo taché esta parte que no nos sirve, porque nos dice que el conjunto de llegada es desde 0 a infinito, así que esta parte no nos sirve, ¿sí? Entonces acá tiene que cumplirse que el conjunto de llegada es igual al recorrido, ¿sí? El recorrido de esta función son los reales positivos incluyendo al 0, ¿sí? Sí, eso yo se lo enseñé en clase, es como ver el recorrido a partir del gráfico. El recorrido es todos los reales incluyendo el 0. Y justamente el conjunto de llegada es desde 0 hasta infinito, ¿sí? Así que son iguales. Por lo tanto es sobreyectiva o epiyectiva. La 3, puse la función original. Acá, esta parte es la función original. El f de x lo cambié por y, ¿sí? Y luego lo que tenemos que hacer es despejar x. Ya, pero acá tenemos un elevado a 2, ¿sí? Así que le ponemos la raíz para poder sacar, ¿sí? Nos queda entonces raíz de y igual raíz de x menos 3 al cuadrado. Ahora, como tenemos raíz de algo al cuadrado, para sacar esa raíz y para sacar ese 2, tenemos que ponerlo en valor absoluto, ¿sí? Acá no es llegar y sacar las dos cosas, porque no sabemos si el x menos 3 es positivo o negativo. Si lo que está aquí dentro es positivo, entonces podemos sacarlo al tiro y que esto quede como x menos 3, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer es ponerlo en valor absoluto porque no sabemos cómo es. Ya, nos dicen que x
está entre menos infinito y 3. Entonces, si acá ponemos algún número entre menos infinito y 3, entonces esto siempre va a ser negativo. ¿Sí? Esto siempre va a ser negativo. Entonces, cuando tenemos un valor absoluto de algo negativo, sabemos que el valor absoluto de cualquier número tiene que ser positivo, ¿cierto? Por ejemplo, el valor absoluto de menos 5 es 5 y el valor absoluto de menos 4 es 4. ¿Sí? Siempre tiene que ser positivo el resultado de un valor absoluto. Entonces, como lo que está dentro de este valor absoluto es negativo, tenemos que ponerle un menos afuera, ¿sí? Así queda positivo. Ya, por eso quedó de esta forma. Luego el negativo transforma el signo de el x y el menos 3, quedando menos x más 3. Y despejamos x. ¿Sí? Nos va a quedar x igual menos raíz de y más 3. Y el último paso era cambiar x por f a la menos 1 y el y por x. ¿Sí? Entonces, tenemos acá lo mismo. ¿Sí? El 3 entonces es verdadero. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. Ya, entonces, para terminar, ¿cuándo una función es biyectiva? Cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Y qué condiciones debe tener una función para que tenga inversa? La única condición es que esa función sea biyectiva. Ya, chicos.